¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, esta semana vamos a seguir tratando, vamos a seguir desarrollando temas que tienen que ver con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Ya sabemos que esta pandemia eh, ha sacado muchas cosas positivas de nosotros, lo hemos dicho ya en videos anteriores, que, que esta pandemia nos ha hecho mejores, ¿no? Mejores en algunos aspectos, que ha sacado fuerzas para seguir luchando, que hemos podido dar lo mejor de nosotros, pero así como hemos tenido todos esos aspectos positivos, aspectos que son elogiables, tenemos que ponernos a pensar que también hay aspectos negativos que se han podido dar quizá por el mismo miedo, ¿no? Por ese angustia, por ese temor, por esa incertidumbre que nos ha generado también el de repente contagiarnos, el que un familiar haya pasado por esto, que lastimosamente hayamos tenido que perder a alguien querido, ¿no? Ha sacado también sentimientos, como hablábamos la semana pasada, sentimientos que no son del todo buenos. Eh, ¿Qué nos puede servir en estos tiempos? Hay dos cosas muy importantes que el ser humano eh, tiene, ¿no? Tiene de por sí, son, eh, son parte, son parte de nosotros como seres humanos, el ser empáticos, el ser solidarios. Son dos puntos muy importantes que pueden ayudarnos en estos tiempos en los que estamos viviendo, que pueden ayudarnos a que seamos mejores, ¿no? Por eso es el título de hoy, empatía y solidaridad en tiempos de COVID. Seamos mejores. Bueno, en algunos posts de Facebook y noticias en los periódicos, en las noticias que vemos a diario, hemos visto que se relata de manera sorpresiva cómo algunos médicos, enfermeras, policías, bomberos, fuerzas armadas o los pacientes diagnosticados con este virus del COVID-19 son atacados, son discriminados. ¿Y a qué se debe eso? Como te lo decía, esto se debe como una respuesta quizá al miedo al no saber qué pueda pasar, al no saber cómo voy a reaccionar si me infecto, si me pongo grave, si es que se infecta alguien de mi familia. A veces por ese querer, eh, por ese instinto de supervivencia, los seres humanos pueden reaccionar de una manera inadecuada. Pueden responder quizá por instinto de supervivencia, pero nosotros debemos tratar de superar esto, porque no podemos nosotros eh, actuar simplemente llevados por el instinto, ¿no? Tenemos nosotros que aprender a regular estas respuestas que estamos teniendo. No podemos discriminar. Quizás de repente en nuestra cuadra vive un médico, porque como el médico está en contacto todos los días con los pacientes de COVID, entonces ese médico me va a contagiar si pasa por mi casa. O yo al pasar por su casa me voy a contagiar. O porque mi vecina es enfermera. O porque mi vecino fue un paciente de COVID y estuvo internado. No, hay formas. Si nosotros cumplimos estrictamente los protocolos de seguridad, podemos podemos convivir armoniosamente en esta nueva sociedad. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que adaptarnos y sentir y saber que, que nuestra vida cambió, que nuestros hábitos, nuestras costumbres van a tener que cambiar, quizás eh, de una manera fuerte, de una manera brusca, de una manera abrupta, pero van a tener que cambiar. Y de eso, o para eso, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que ir preparándonos de a pocos, tenemos que ir eh, eh, notando estos cambios, tenemos que ir haciendo que, que podamos eh, afrontar
que podamos afrontar juntos como sociedad y podamos salir airosos de todo esto. Eh, pero este tipo de efectos negativos que también nos trae la pandemia requieren ser erradicados con mejores conductas. Te lo acababa de decir. Debemos hacer eh, que conductas como la empatía, conductas como el ser solidario, conductas como el compartir, puedan primar ante muchas de las otras cosas que de repente eh, surgen por miedo, por temor, por incertidumbre, por esa tensión en la que estamos viviendo. Entonces, necesitamos erradicar esas cosas malas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer si nosotros vamos potenciando todas esas cosas buenas. Por eso es importante que tengamos una actitud solidaria y empática. Esta pandemia, se los digo chicos, no es algo que no hayamos pasado, que no hayamos conocido como humanidad. Quizá nosotros no, esta generación no, porque la pandemia más cercana en el pasado, más o menos estamos hablando hace unos 100 años, o sea, ninguno estuvo vivo. Bueno, de repente las personas poquitas que son las más longevas del mundo tenían quizá 1 o 2 años, ¿no? O estaban por nacer cuando se dio la pandemia anterior, porque es más o menos hace 100 años que, que volvemos a tener una pandemia con estas consecuencias. Pero estamos aquí, es decir, el ser humano, la raza humana no se extinguió, no se extinguió. Entonces nosotros, nuestro organismo, y esto también quiero que lo sepan, biológicamente el ser humano eh, está diseñado para poder soportar todas estas adversidades, para poder adaptarse, para que el cuerpo pueda generar justamente anticuerpos y podamos eh, en un tiempo, espero yo, no muy lejano, podamos eh, tener a este COVID-19 como una enfermedad más, ¿no? Como una gripe, como un sarampión, como un dengue, como una varicela, enfermedades que fueron muy, muy fuertes, que cobraron muchas vidas, como el cólera, como la peste bubónica en la Edad Media, pero, pero que fueron controladas y que el ser humano supo luchar contra ellos. El no actuar de una manera responsable puede poner en riesgo nuestras vidas y la de los demás. Aquí sí hay que tener cuenta, porque yo te decía, con una adecuada o con unos adecuados hábitos de higiene, de limpieza o los protocolos que le llaman ahora, ¿no? Los protocolos de seguridad, de bioseguridad, podemos estar a salvo. Pero si tú te das cuenta, hay muchas personas que no hacen caso a esto y que arriesgan sus vidas, ¿no? Arriesgan sus vidas. Personas que, por ejemplo, ven que el lugar está muy concurrido y están ahí. O en este caso que se han dado las elecciones y que la gente sabe que es un poco complicado ir a un mitin de un candidato o reunirse y salir con las banderas como cuando salíamos antes por un candidato, por estar ahí, porque quiero que él gane. Pero no se puede. Te lo dije hace un momento, nuestros hábitos van a cambiar y hay cosas que nosotros por ahora tenemos que dejar de hacer. Imagínense, en las clases, la educación, que es lo más importante, tuvo que cambiar. La educación ahora tenemos que vernos a través de unas pantallas. Si la educación, que es lo más importante, tuvo que cambiar, ¿por qué no cambiar las otras cosas? ¿Por qué no cambiar, eh, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Se ven muchas en las noticias, fiesta en un sitio, fiesta en el otro, y el riesgo de contagio sigue aumentando y los contagiados aumentan. No, aquí también tenemos lo que te decía hace un momento. Cuando las personas tienen miedo, reaccionan de manera violenta. Estamos viendo muchos ejemplos y momentos donde el miedo turba la razón y hace que las personas actúen de ese modo. Manifestaciones, como lo tenemos aquí en esta imagen, resulta moralmente absurdo atentar contra quien te puede salvar
o quien puede salvar tu vida. Fíjate en esta imagen cómo hay personas que están luchando ahí contra la policía. Mira, la policía está con sus tapabocas, sus mascarillas, mientras que las personas no. Están tratando de luchar con ellos que están en la primera línea, con ellos que nos están cuidando, con muchos policías que han tenido que morir también, porque ellos son los que están más expuestos. Imagínate, están todo el día en la calle, no como ustedes, como nosotros que estamos en nuestra casa la mayor parte del tiempo, y que si tenemos que salir es a comprar o a la farmacia o al mercado o al supermercado, a la panadería, o quizás hacer algún trámite en el banco, en el caso de sus papás. Pero ellos están ahí todo el día, expuestos a un contagio durante todo el día. Entonces sería absurdo que nosotros atentemos contra ellos, ¿no? Entonces, ese miedo no tenemos que nosotros manifestarlo de una manera violenta, que ese miedo sirva para que nosotros podamos cuidarnos más, pero sin atentar contra los otros. No podemos atentar contra la vida de alguien que cuida nuestra vida. Y eso es lo que yo esa semana he venido a decirte. Eh, para controlar estas conductas es necesario identificar qué sentimientos estamos viviendo, cómo nos está afectando esta situación, si estamos tristes, alegres, felices, pensativos, con rabia, con miedo, con temor. Debemos saber identificar cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viendo, viendo el momento en el que me encuentro, y desde allí puedo empezar a poner algún mecanismo de regulación y control. Lo decíamos en las primeras semanas, ¿no? El conocerme para poderme valorar, pero también ese conocimiento para yo poder regular lo que estoy haciendo, para para controlar mis sentimientos, para controlar mis miedos, porque también hay que aprender a controlar los miedos. Es bueno tener miedo. Tener miedo no es malo, eso ténganlo presente. Todas las personas tenemos miedo a algo. Todas las personas tenemos miedo. Y ese miedo es el que nos ha hecho sobrevivir. Ese miedo es el que nos hace eh, poder darnos cuenta de todas las amenazas y todos los peligros que tenemos. Entonces, que no, que ese miedo no se potencie hacia mal y que más bien nos haga daño. Ese miedo tiene que servir como una ayuda para que nos podamos cuidar. Si nosotros ayudamos a que los demás descubran el poder disuasor que tiene la empatía, podríamos evitar muchos comportamientos de este tipo. La empatía, estamos hablando mucho de la empatía y, y bueno, recordemos que la empatía es la capacidad que tiene el ser humano para ponerse o para sentir como la otra persona está sintiendo. Eso es ser empático. Si nosotros logramos que las demás personas puedan saber lo importante o la gran herramienta o el arma que tienen con la empatía, este mundo pues sería un mundo ideal, un mundo que una pandemia no podría tumbar, un mundo en que podrían venir 1000 pandemias y nosotros seguiríamos bien, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de los demás, podríamos sentir y podríamos saber lo que la otra persona está sintiendo. Para poder simpatizar con los demás, bueno, algunos expertos, psicólogos en su mayoría, nos dan algunas recomendaciones. Lo primero que hay que hacer, informarse. Infórmate. Infórmate, pero sin llegar a la psicosis, sin llegar a que tengas que ver todas las noticias todos los días porque quieres ver cuántos muertos van, cuántos contagiados hay. No, infórmate para bien. ¿Cuáles son las medidas que tienes que seguir? ¿Cuáles son las restricciones que tiene ahora tu ciudad? Porque recuerda que estas restricciones cada 15 días se van modificando, ¿no? Entonces, ¿a qué hora comienza el toque de queda? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora podemos movilizarnos? ¿O qué día no se puede salir de casa? Todo eso tenemos que nosotros saber. Conoce historia, ¿no? Quédate en casa, salva vidas. El conocer historias, no, esta pandemia nos ha dejado muchas historias. Quizá todos conocemos una historia que contar de alguien que pasó por esto, de alguien que quizá no pudo ganarle. Todos conocemos una historia, ¿no? Entonces, que esas historias nos sirvan de un punto de partida para que podamos empezar a hacer las cosas bien. Y lo importante, como te lo dije, simpatiza con el dolor ajeno. La empatía
ayuda mucho. La empatía es el arma fundamental con la que podemos ganar muchas guerras. Eh, y bueno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar y que sé y que tengo la confianza que vamos a hacer. Bueno, chicos, espero que de todo lo que te he dicho, pues algunas palabras te queden ahí y podamos ser mejores, ¿no? Ya conversaremos esto en tutoría. Un abrazo para todos y nos vemos.